Hola y bienvenidos una vez más a Las Llaves del Derecho. El tema de hoy, la historia del derecho penal en México. La historia del derecho penal en México se divide en tres partes, que es la precolonial, colonial y México independiente. Precolonial. Son pocos los datos que se encuentran sobre el derecho penal mexicano precolonial. Hay que ver los códices para poder entender y buscar algún indicio del derecho. Varios autores han estudiado a los pueblos mexicanos, entre ellos los mayas, los tarascos y los aztecas. El pueblo maya se caracteriza por tener leyes muy severas. Los bataps o caciques tenían a su cargo la función de juzgar y aplicar la pena de muerte y la esclavitud. La primera se reservaba para los adulterios, homicidas, incendiarios, raptores y corruptores de doncellas, y la segunda para los ladrones. Si el autor del robo era un señor principal, se le labraba el rostro desde la barba hasta la frente, y las sentencias penales eran inapelables. Por su parte, los tarascos también aplicaban penas crueles, a cargo del calzóncin o príncipe del pueblo. Conocían de los delitos de adulterio y si se cometía en contra de la mujer del calzóncin, se aplicaba la pena de muerte conjuntamente con toda la familia, y sus bienes eran confiscados. Cuando un familiar del monarca llevaba una vida escandalosa, se le privaba de la vida conjuntamente con su servidumbre y se le confiscaban todos sus bienes. Al forzador de mujeres le rompían la boca hasta las orejas, empalándolo, y los hechiceros eran arrastrados vivos o se lapidaban. Los aztecas se caracterizaron por ser un pueblo culto y dominante militarmente, y todas sus prácticas influyeron en los pueblos que conquistaron. Distinguían los delitos dolosos y culposos. Entre los delitos se conocía el homicidio, el adulterio, el robo, delitos contra la religión y la unidad del pueblo, contra las insignias oficiales, y todos los delitos tenían la pena de muerte. Pero había una salvedad: la primera vez se le perdonaban, pero la segunda vez se le aplicaba la pena de muerte. Durante la colonia entraron en vigor las leyes de Castilla, conocidas como las leyes de Toro. Estas tuvieron vigencia por disposición de las leyes de Indias. En materia jurídica reinaba la confusión y se aplicaba el fuero real, las partidas, las ordenanzas reales de Castilla, las ordenanzas de Bilbao, la nueva y la novísima recopilación y otras ordenanzas dictadas como las de minería, intendentes y gremios. Es importante mencionar que todas estas leyes venían de España. La tercera etapa de la historia del derecho penal en México es el que corresponde al México independiente. El movimiento de independencia, que fue iniciado por Miguel Hidalgo en 1810, marca el inicio de esta etapa. Morelos abolió la esclavitud, confirmando lo que ya Miguel Hidalgo había dicho. Más tarde, en Chilpancingo, dicta los sentimientos de la nación, que son la base del acta solemne de la Declaración de Independencia y de la Constitución de la República de 1924. Consumada la independencia en 1821, los constituyentes se preocuparon por constituir la República y no así crear leyes ordinarias como las civiles o penales, por lo que siguieron rigiendo en México las leyes españolas o las leyes de la colonia, sin que hubiera un decreto que autorizara su vigencia, siendo hasta 1838 cuando la Asamblea Departamental decretó que entraran en vigor las leyes de la colonia en México. La grave crisis producida por la Guerra de Independencia acentuó la disminución de la producción de satisfactores, entre ellos los agrícolas, y en respuesta se procuró combatir la vagancia y la malvivencia, el consumo de bebidas embriagantes, la mendicidad, el robo y los asaltos. Se organizó a la policía y se reglamentó la aportación de armas, decretando medidas tendientes a combatir los delitos. Posteriormente, en 1832, en el estado de Veracruz, se realiza un proyecto de Código Penal, mismo que entró en vigor en 1835, siendo complementado en su segunda parte en 1869. Este fue el primer Código Penal en México. En 1831, don José María Heredia, en el Estado de México, elabora un anteproyecto de Código Penal, publicado en un periódico llamado El Conservador de la ciudad de Toluca, pero no entró en vigor. En 1862, Maximiliano ordena la entrada en vigor para México del Código Penal francés de 1810, el cual estuvo vigente hasta 1867 con la caída de Maximiliano.
En 1868 se forma una comisión redactora de un nuevo Código Penal, presidida por el licenciado Antonio Martínez de Castro, basándose en el Código Español de 1870, y fue aprobado en 1871, y comenzó a regir para el Distrito Federal y territorios de la Baja California en materia común y para toda la República en materia federal, el día 1 de abril de 1872. Este ordenamiento se conoce como Código de 71 o Código de Martínez de Castro y tiene tendencias de la escuela clásica. En 1903, Porfirio Díaz crea una nueva comisión redactora de Código Penal, presidida por el licenciado Miguel Macedo. Se terminó en 1912, pero no entró en vigor por la Revolución. Durante el mandato del presidente de la República, Emilio Portes Gil, entró en vigor el Código Penal conocido como de 29 o de Almaraz. Este código siguió las teorías positivistas y por lo mismo tuvo poca vigencia, y fue sustituido por el Código Penal Federal de 1931, que siguió los postulados de la escuela ecléctica y que actualmente se encuentra vigente. Por su parte, la Ciudad de México cuenta con su Código Penal propio en materia del fuero común y que fue publicado en el año del 2002. La llave de la historia del derecho penal es que nos ayuda a identificar y conocer cómo ha evolucionado este derecho a lo largo de la historia mexicana. Por ejemplo, el manejar en estado de ebriedad antes era un delito, ahora no lo es una falta administrativa. Se han hecho algunos intentos por crear un código penal nacional, pero no ha sido posible. El que sí y se encuentra en vigor es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Hasta aquí el tema del día de hoy. Te invito a que te suscribas si no lo has hecho, actives la campanita, nos des un like y que tengas un excelente día.